Una serie de contratos complementarios suscritos entre el gobierno de Venezuela y la constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, cuyos detalles se mantuvieron secretos hasta ahora, fueron utilizados para incrementar en centenares de millones de dólares los costos de las obras, dinero que habría sido desviado para el presunto pago de altas comisiones a funcionarios del gobierno venezolano. De acuerdo a documentos de las contrataciones, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Estados Unidos y vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht, el precio original estimado para las obras contratadas por el gobierno venezolano se infló a través de una serie de documentos complementarios, firmados en fechas posteriores a la firma del contrato original. Con cifras muy por encima de los costos reales. Las indagaciones coordinadas en Venezuela por el fiscal Pedro Lupera en el marco de la llamada Operación Lava Jato, fueron incluidas en las investigaciones contra la corrupción del gigante brasileño por la Fiscalía en Brasilia, y retomadas por la Fiscalía de Houston, que también participó en la investigación internacional contra Odebrecht. En uno de los casos más notables firmado por el Ministerio de Infraestructura y Finanzas de Venezuela, Odebrecht cotizó un precio inicial de 991,60 millones de dólares estadounidenses cuando ganó la licitación en 2006 para construir el tercer puente sobre el río Orinoco. Para 2014, el costo de la obra ya era el triple del precio original. Los excesivos incrementos de los contratos se hicieron mediante una estrategia de añadir una serie de adenda, denominados documentos complementarios, presentados por Odebrecht de manera secreta, y aprobados por altos funcionarios en Venezuela. En el caso del proyecto conocido como Sistema Vial Tercer Puente sobre el río Orinoco, la corporación brasileña presentó 5 documentos complementarios, mediante los cuales los costos se incrementaron en más del doble en un período de 9 años. Pese a los incrementos, sin embargo, la obra no fue culminada. El contrato original con fecha del 7 de junio de 2006, firmado por Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas, y por Ramón Carrizales, ministro de Infraestructura, tuvo como contraparte por Odebrecht al gerente Eucenando Praxedes Acevedo, el jefe del conglomerado brasileño que terminó como testigo protegido de la Fiscalía de Brasil, y que reveló la extensa corrupción de sus operaciones en territorio venezolano, incluyendo una donación no declarada de 35 millones de dólares estadounidenses para Nicolás Maduro, supuestamente para financiar la campaña presidencial de 2014. Dos de los documentos complementarios de este contrato fueron firmados por Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Viviendas, por un valor de 4.000 millones de dólares estadounidenses adicionales al contrato original de 991 millones de dólares estadounidenses. El resto de los 3 documentos complementarios fueron firmados por Rafael Isea, ministro de Finanzas, por 1,47 miles de millones de dólares estadounidenses, Juan García Townsend, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, por 3,20 miles de millones de dólares estadounidenses, y por José Luis Bernardo Hurtado, también ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, por 1,90 miles de millones de dólares estadounidenses. En los documentos también aparecen firmando Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, Ali Rodríguez Araque, ministro de Economía y Finanzas, Rafael Isea, ministro de Finanzas, e Isidro Ubaldo Rondón, ministro encargado de Infraestructura.
Parte del dinero de los llamados documentos complementarios o adenda, que no eran más que mecanismos para ponerle sobreprecio a las obras, fueron desviados para pagos de comisiones de altos funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello, dijo uno de los funcionarios venezolanos que participó en las investigaciones en Brasil y Estados Unidos. La fuente dijo que la investigación está basada en el testimonio de Euthenando Praxedes Acevedo, que firmó no solo el contrato original en 2006, sino todos los 5 documentos complementarios que triplicaron el precio de la obra. Precios inflados en la negociación inicial para la ejecución del proyecto de ingeniería básica y construcción del sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco conformado por el puente ferroviario carretero entre Caicara, Estado Bolívar, y Cabruta, Estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, enlaces de conexión con la vialidad de las dos citadas ciudades y la carretera Cazorla-Cabruta en el Estado Guárico. El contrato pasó de tener un precio inicial de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a $991.669.594 estadounidenses con 15 centavos sin incluir lo concerniente al IVA a Bs. 6.035.421.447,71 en su componente en moneda nacional y a $1.921.175.345 estadounidenses en el componente en moneda extranjera para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de BSE, 2,15 por dólar. El modus operandi consistía en presentar una oferta inicial con un precio moderado en el proceso de licitación y luego de ser aprobado y suscrito el contrato, iba incrementándose el monto a través de la firma de adenda o acuerdos complementarios. En fecha 7 de junio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela por órgano de los Ministerios de Infraestructura y Finanzas, representados por Ramón Alonso Carrizales Rengifo y Nelson Merentes, respectivamente, por una parte, y constructora Norberto Odebrecht, empresa brasileña con sucursal en Venezuela por la otra, a su vez representada por Euthenando Praxedes de Acevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, ambos domiciliados en Caracas, suscribieron un contrato para llevar a cabo el proyecto de ingeniería básica, así como lo concerniente a la ingeniería de detalle y construcción del sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco, integrado por el puente ferroviario carretero entre las ciudades de Caicara, Estado Bolívar, y Cabruta, Estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, sus enlaces de conexión con la vialidad de las poblaciones de Caicara y Cabruta y la carretera Cazorla-Cabruta en el Estado Guárico, de acuerdo a lo que establece la cláusula segunda del referido contrato.